Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El tema de hoy, en realidad, sería lo de Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. O la frase que Cristina Pacheco usaba para sus entrevistas: aquí nos tocó vivir. Bueno, pero puse así nos tocó vivir. Me refiero más a la forma de estar que a la forma del lugar, más bien a lo personal. Aquí así nos tocó vivir. Cuando me invitan a veces a dar una platiquita y es un análisis de la historia de México, de la independencia para acá, siempre me queda un mal sabor de boca y un malestar. No porque no conozca eso, sino al verlo más de cerca y al compararlo, por ejemplo, con Estados Unidos, pues noto la gran diferencia de cómo son los gringos y cómo somos nosotros. Y eso pues no tiene remedio. Así nos tocó vivir. Porque mientras los gringos y los europeos, sobre todo los de Inglaterra, inventaban cosas, ponían leyes para respetar a las personas, para cuidar la naturaleza. También se ponían más serios en la religión, porque curiosamente, pues, salvo Francia un tiempo, pero todos los demás países europeos nunca estuvieron peleados con la religión, ni menos los alemanes, ni los rusos, ni ningún tipo de grupo religioso estuvo mal visto en los lugares donde todos creían lo mismo. Estaba integrado a la sociedad. Y aquí no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque España fue demasiado autoritaria y usó a la iglesia para todas sus cosas. Y no digo que haya para cosas malas, para cosas buenas como la evangelización, como la fundación de pueblos, el gobierno espiritual y moral de los lugares, la contención de los españoles soberbios, etcétera. Pero aquí se ve la religión como un enemigo. Y curiosamente, el espíritu religioso es conservador, por supuesto. Y el espíritu liberal francés de aquel tiempo, que es el de Estados Unidos, el exponente más grande del liberalismo es Estados Unidos, por la libertad de comercio, de expresión, por entre comillas un respeto a los derechos humanos en las leyes, etcétera. Estados Unidos, la prueba de que han triunfado, pues es que siendo más poquitos que nosotros, que los mexicanos, pues, o los de la colonia, que éramos mexicanos de todas formas, y con terribles carencias, hasta allá se iban a morir de hambre, y los habitantes de allá les fueron a dar de comer, tan así les fue de mal. Y son una nación muy poderosa, bueno, la más poderosa del mundo. Y en cambio nosotros somos un país tan atrasado en todos los sentidos por esa lucha contra la religión y contra lo religioso, y lo religioso contra lo civil.
hasta hubo una guerra pues religiosa aquí, la cristiada, o los cristeros. En Inglaterra no, sí hubo una lucha religiosa, pero pronto ganó el protestantismo porque el rey era protestante y casi se acabó el catolicismo. Pero los católicos nunca hicieron una guerra en contra del rey. De España mandaban misioneros y otros que en cierta manera hacían complots, pero la mayoría los mataron. Y en Estados Unidos no han cambiado su constitución, respetan más o menos sus leyes, tienen jueces que me parece que son buenos, por lo que me han platicado compañeros y otras personas que los llaman a corte y que por alguna cosa pues pequeña o mediana, pero los tratan bien. Y no hay una lucha entre la religión y el gobierno. Bueno, ya lo vimos con Trump. Invitó, bueno, a una persona de su confianza y a una predicadora, una obispa, y la obispa lo puso como palo de cochino, y e invocan a Dios y no tienen ninguna como pendiente, como armonía, como contradicción, jurar en la Biblia, la palabra de Dios. Ahora yo no entiendo esta separación del mexicano contra sí mismo, que lucha contra la iglesia, pero es guadalupano. Bueno, ahí voy a dejar eso, pero esta lucha de siempre, de estarse peleando los monárquicos contra los liberales, los que no querían a los monarcas, y aquí hubo dos imperios efímeros que duraron unos pocos días, el de Iturbide y el de Maximiliano. Hubo una guerra con Estados Unidos, hubo la guerra de los pasteles, puras guerras y guerras y guerras, guerras entre liberales y conservadores, hasta que llegó Don Porfis y quiso modernizar la nación. Ferrocarriles y un montón de cosas las trajo de Francia para que México se integrara a ese progreso de las naciones. Recordemos que pues México era muy rico en tiempo de Don Porfis, que el dólar y el peso estaban a la par, que además, bueno, él usó un método terrible, como el de Bukele, de que a todos los bandidos, porque había un bandidaje, los mandó matar allí, mátenlos en caliente, después averiguamos. Y ese método rudo acabó con todos los ladrones de la calle, no los ladrones hacendados ni políticos. Esos vienen desde la colonia para acá y desde antes. Bueno, por eso les digo que a veces cuando tengo que comparar México con Estados Unidos, pues me da una tristeza muy grande, porque siendo México tan rico en recursos naturales y en personas, tiene que andar mendigando. La gente se tiene que ir a Estados Unidos a buscar el pan de cada día porque aquí no lo puede encontrar. Bueno, y eso para mí pues es como que esta patria no da de comer, no da seguridad, que esta madre patria pues ya desapareció, ya la encarcelaron, la madre patria. Por otro lado, pues
al estar también viendo la indolencia de todos ante las injusticias de todo tipo y la naturalización de todas las violencias y falsedades y robos y latrocinios y la sociedad que no tiene educación y que además estamos ahorita, bueno, con los que tienen 30 años o los que nacieron en el 2000 para acá, son generaciones desorientadas totalmente y que buscan una guía o un guía, un consuelo, una orientación en la vida, pero la iglesia no les puede, o las iglesias no les pueden proporcionar a la mayoría esa vitalidad, esa energía. Y luego, pues viendo con desesperación que las personas siguen pidiendo cosas y se ponen tan tristes cuando no se les puede hacer lo que quieren, por ejemplo. Y es la gente pobre, pues. Llegó una señora desarrapada con una niña y otra muchacha. ¿Qué se necesitaba para bautizar? Ya se les da las instrucciones. Dice, pero es que los que queremos que sean los padrinos están en Estados Unidos. Y entonces podemos, se pueden parar, así se dice, otras personas en nombre de aquellos. Bueno, cuando el sacerdote es comprensivo de las circunstancias, pues quita ese requisito. Pero cuando el sacerdote es estricto, que los padrinos tienen que estar a la hora del bautismo presentes físicamente. Y como aquí en esta diócesis ya se puso que no se puede hacer esas cosas de que se presenten unos como padrinos y sean otros, aunque estén casados a la iglesia y tengan sus sacramentos y todo. Lo único que veo, si así estamos en la iglesia que dice que estamos evangelizando, ¿cómo estarán en los otros campos? Porque la iglesia por lo menos tiene presencia cada 8 días en la mayoría de las comunidades y tiene catequesis y un montón de cosas. Y los maestros en sus aulas. ¿Y qué más? Pues creo que ya no hay más educación que los maestros y que los sacerdotes o las iglesias, y no hay otro lugar donde reciban una educación y una instrucción de ninguna clase. Pero también no hay suficiente entusiasmo o carisma para poder atraer a la gente, no por medio de los ritos, que esos son por tradición, sino por una búsqueda de Dios o una búsqueda del saber o una búsqueda de la santidad o una búsqueda del sacrificio para servir a los demás. Y les digo que pues casi no me gusta dar esas pláticas porque también no se puede por el ambiente documentar y dar datos y bibliografía y todo, porque pues es inútil. Y sin embargo, una persona que no sabe que la inteligencia descubre cosas y que el mexicano no es tonto, que el mexicano es muy inteligente, los niños son inteligentes, pero los niños inteligentes no tienen profesores y escuelas adecuados para desarrollar sus capacidades y más bien los achatan
los destruyen, los aplanan, porque son los niños inquietos, los niños preguntones, los niños que se fijan como aquella niña que se fijó cuando el Nuño dijo leer, y la niña dijo leer, corrigió al ministro de la Educación, leer. La niña tenía muy buena maestra, pero quién sabe cómo le haya ido a la maestra, porque la niña se atrevió a corregir al mero mero de la educación. Bueno, necesitamos nosotros ahora sí volvernos apóstoles del saber, pero de la verdad, no de nuestra verdad, no de la verdad de lo que del grupo que pertenecemos, porque en los grupos se condicionan las verdades, o se aumentan, o se disminuyen, o se ocultan. El amor a la verdad. Naturalmente que la persona que busca la verdad, que es religiosa, bueno, Sócrates buscaba la verdad, el filósofo ese que vivió 400 años antes de Cristo. Él buscaba la verdad y terminó juzgado como si fuera corruptor de jóvenes, porque los enseñó a pensar y a cuestionar a sus padres, y los padres condenaron a Sócrates a la muerte por andar despertando la inteligencia de los jóvenes. San Agustín, que era un muchacho muy inteligente, que tuvo una vida de joven perdidísima, pero buscaba la verdad. Y cuando vio una injusticia muy grande en su profesor, en su mentor, entonces se desilusionó de ese saber de la política y de la economía y todo ese saber convenenciero. Y entonces buscó el saber verdadero y lo encontró en Cristo. Curiosamente, él que se había conservado como ateo, descreído, cuando se desanimó de todos los que lo andaban acompañando y tratando de captar o cooptar, porque era muy inteligente, cuando la inteligencia era un valor para todos. Entonces encontró a Cristo y renunció a todo lo demás y se dedicó, si 30 años le dio la carne al mundo, pues 40 años le dio la carne y los huesos a Dios. Pero buscaba la verdad, la verdad, la verdad como un valor. Bueno, alguien puede decir, ¿cómo? Pues como un valor. Pues sí, si uno sabe la verdad de algunas cosas, bueno, de todas, pues las que uno quiera, porque la inteligencia humana puede estudiar lo que sea y puede descubrir lo que sea, no todo al mismo tiempo porque es imposible, pero por eso cada ser humano que usa su inteligencia colabora con la inteligencia de todos y esa inteligencia de todos produce la cultura que progresa. Es como una célula de un cerebro gigantesco humano. Y nosotros hemos tenido la desgracia de que a los inteligentes se les apabulla, se les desprecia, se burlan de esas personas. Y si algunos inteligentes quieren hacer algo, se tienen que ir también a otra parte. Porque aquí llega a un tope todo tipo de saber, también el religioso. Y entonces se tiene que acudir a las fuentes grandes del saber de todo tipo, que está en Estados Unidos para la ciencia y que está en Europa para todo lo que se pueda conocer. Y por eso, pues muchos
abuelos que tienen la capacidad, les dicen a sus nietos, vete a estudiar a Alemania, estudia aquí lo que puedas, y luego vete a estudiar a Alemania o a Francia o a Italia o a Rusia o a Japón o a Corea. Vete a estudiar allá y allá te van a apreciar. Pues ya de aquí de México están en la NASA varios y en otras partes. Porque también para ser un gran capo de la delincuencia se necesita ser un ser inteligente, por supuesto. Un burro no dura ni media hora. Sin embargo, tenemos que, desde nuestro lugar pequeño, de las circunstancias que a nosotros nos ayudaron, circunstancias quiere decir pues la casa, la familia, la escuela, los amigos, el poblado, el sacerdote, el maestro, el médico, todas esas personas que inspiraban antes a los niños y a las niñas, por supuesto. Pues ahora los ídolos son los narcos o unos youtubers pues, sin sentido, como esa pobre que la mataron transmitiendo en Guadalajara, o el otro que dijo una barbaridad sobre un criminal y a los 3 días ya le habían dado el fin por haber insultado al criminal diciendo una grosería. Pues sí. Entonces, y los medios de comunicación, el celular, pues, desgraciadamente para la mayoría de las personas es nada más un teléfono, y qué bueno. Pero para otro tipo de personas, pues es su perdición. La pornografía, van a caer fácilmente en la pornografía, que es lo más atractivo para una persona que no busca la verdad, ni la bondad, ni a Dios, ni a nadie. Pues va a caer en la pornografía y allí va a ser esclavo de todas esas cosas, por supuesto. Y la pornografía en nuestros días, pues es el enemigo más grande de el estudio y de la bondad. Pero en fin, tenemos que poner algo de nuestra parte para que quienes nos rodean podamos nosotros mejorar, dejar algo bueno, una huella en los demás. Y no importa que sea una sola persona. La semilla de mostaza es la más pequeña en el Evangelio. Sin embargo, puede crecer como un arbusto y dar sombra y dar cobijo. Bueno, voy a leer sus aportaciones. Malena Orduña, hola padre, buenas noches. Buenas noches, Malena. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis. A todos saludos y bendiciones, igualmente. Alejandro Torres, buenas noches, padre, buenas noches. Zoeabi Ontiveros, buenas noches, padre José Luis Segura, que Dios lo proteja siempre. Saludos a toda la comunidad, igualmente Zoeabi. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad, feliz, muy feliz de estar con ustedes. Una vez más, bendiciones. Igualmente, José Ábalos. Velasco Pedro, buenas noches, padre José Luis y comunidad segura. Buenas noches, José Ábalos, gracias. Alejandro Villarreal, buenas noches, padre y comunidad. Gracias, Alejandro, igualmente. Adriana Chávez, saludos, padre José y comunidad, llegando a su plática. Qué bueno, bienvenida. Hermelinda López, buenas noches, padre José Luis y amigos de la comunidad. Pues buenas noches a todos. Maricruz Paz y Bien, buenas noches, padre José Luis, saludos cordiales, Dios lo bendiga siempre. Es terrible este gobierno ratero, sí.
Pero no te creas que solamente el gobierno, también las personas que nos venden cosas. Siempre está uno desconfiando si lo que le venden está bien o está mal, si es bien habido o es robado. Porque hay un montón de cosas en los tianguis que son de lo que roban. Naturalmente los grupos grandes. Maritere, buenas noches, Padre José Luis, Dios lo cuide y lo bendiga. Y buenas noches, comunidad, saludos a todos. Gracias, Maritere. Noemi Rodríguez. Bueno, Noemi ha de ser. Buenas noches, Padre, saludos, Dios lo bendiga, muy buenas charlas, aunque no lo veo siempre en vivo, pero todos los días lo escucho cuando hago el almuerzo o aprendo. He aprendido mucho de sus pláticas, pues muchas gracias, que tengan algún contenido. Mauricio García, Padre José y comunidad, buenas noches. Beatriz Gutiérrez Müller vive en una de las zonas más exclusivas de España, llamada La Moraleja. 2 hermanos del expresidente ya están pidiendo la ciudadanía a España. ¿Sí? Pues sí, pues. No que querían que España mandara una carta donde pidiera perdón de rodillas por todos los indígenas y lo demás de la conquista. Cae más pronto un hablador que una disque historiadora. Mauricio García, que por cierto algunos de los tíos estaban en la nómina como asesores en Pemex. Sí, ya salió. Y bueno, pero al mexicano ordinario, ¿qué le importa? Con que le den sus 3,000 pesos cada mes y al otros con los que le den sus 30,000 pesos o quién sabe cuántos mensuales, pues, ¿para qué se va a quejar? María Emilia González, se me hizo tarde. Buenas noches, Padre José, y a todos. Lo vuelvo a ver desde el principio. Pues muchas gracias, Emilia. Buenas noches, amigas y amigos. Que Dios los bendiga.